Hola chicos, muchas gracias por estar viendo este video del maquillaje que me hice para el reto número 1 de los NYX Face Award Chile. Si quieren saber cómo hice este maquillaje, por favor, sigan mirando. Lo primero que hice fue utilizar el lápiz de azul delineador de labios de NYX para hacer el borde de la apertura que me hice en el pecho. La idea era hacer una especie de hueco a través del cual se pudiese ver la galaxia, ¿no? Entonces lo que hice fue delinearlo completo y también hice el borde del círculo donde iba a ir la gema esa que vieron que me hice. Luego apliqué pega para cera para moldear, la dejé secar y fui aplicando trocitos precisamente de cera para moldear para hacer ese efecto de que la gema salía de mi pecho, ¿no? Con una espátula empecé a darle forma, a unirla y tratar de difuminar los bordes de esta cera con mi piel. Apliqué varias capas de este producto y los terminé de difuminar con una cucharita. Luego con el Jumbo de NYX blanco hice el bosquejo de los planetas que iban a ir en el dibujo y con el pigmento azul fui delineando los planetas y aplicándolo también en otras zonas del dibujo. Como ustedes van a ir viendo, esto se trata de ir aplicando diferentes colores aleatoriamente. Luego utilicé los Vivid Brights rosado y naranja y los apliqué alrededor de la zona donde iba a ir la gema y lo apliqué de forma que se fuesen difuminando uno con el otro. Con el Jumbo negro también fui pintando algunas zonas del dibujo, también usándolo a modo de sombra para estos planetas. Lo utilicé también para hacer la mitad del planeta que se estaba como quemando en el dibujo. Y con el NYX Liquid Sweat morado fui pintando la mayoría de los huecos que quedaban vacíos en esta pieza del pecho, ¿no? Como se trataba de una galaxia, realmente la mayor cantidad de espacio había que rellenarlo de morado y de negro. Luego con un pincel fui difuminando todos estos colores y fui aplicando diferentes tonos de azul en la otra mitad de ese planeta grande. Luego con pintura naranja fui haciendo el efecto del fuego en esa primera mitad del planeta y finalmente fui dándole otros toques con pintura rosada, azul, etc. Con pintura naranja un poco más brillante fui también aplicando alrededor del área de la gema y luego volví al pigmento azul para pintar los otros planetas más pequeños que tenía el dibujo. Con el mismo labial morado fui dando unos toquecitos también en los otros planetas más pequeños y como ustedes pueden ver toda esta pieza se trató de ir aplicando diferentes tonalidades, dando toquecitos para dar ese efecto de galaxia y por supuesto haciendo sombras e iluminaciones en los planetas. Hice también unas rocas y le hice sus respectivas iluminaciones en tonalidades grises y blancas. Para la pieza del centro utilicé una botella de agua, papel celofán y una lucecita LED de bicicleta. Lo que hice fue recortar el fondo de la botella, pegarle por la parte de adentro unos trocitos de papel celofán y luego le abrí un pequeño orificio para ubicar esta lucecita LED. Para ponerla dentro del dibujo lo que hice fue presionar sobre la cera que ya había pegado previamente y aplicar sangre falsa para darle ese efecto de que estaba realmente saliendo de mi pecho. Luego hice los últimos retoques con delineador blanco y así quedó listo esta pieza. Con la paleta NYX Ultimate tomé los tonos rosados y apliqué con una brocha y difuminando este tono rosado alrededor de toda la pieza que ya habíamos dibujado. Luego utilicé un tono marrón más oscuro para dar un efecto de profundidad para que pareciera precisamente que fuese un hoyo en el pecho. Para comenzar el resto del maquillaje me puse una bottle cap y le pedí ayuda a mi esposito para que me ayudara a pegarla ya que no podía ver porque tenía los ojos cerrados. Y lo que hizo fue recortar alrededor de mi rostro el exceso de látex del gorro
utilicé la misma pega que hemos venido utilizando desde el principio para pegarla tanto en la zona de las orejas como en la frente. Luego pinté con un pigmento plateado toda esa bob cap. Apliqué nuevamente pegamento en las cejas, las peiné en la dirección de crecimiento bien fuerte y apliqué una cera especial para cubrir las cejas. Lo que hace es fijarlas para que no se muevan. Luego utilicé la paleta de correctores de NYX para cubrir las cejas totalmente. Y sellé también las cejas con polvo translúcido de NYX. Con la base Total Control y la esponja de NYX apliqué la primera capa de base para unificar el tono de mi piel con el tono de las cejas y poder cubrirlas aún más. Luego apliqué pega en mis pómulos y con la misma cera para moldear que utilizamos en el pecho fui colocando un trozo para poder hacer una especie de nuevo pómulo para este alien, y lo que hice fue ir dándole forma con los dedos y también con una espátula, tratando nuevamente de difuminar los bordes con mi piel lo más posible. Con la espátula retiré un poco el exceso y repetí el mismo procedimiento, por supuesto, en el otro lado de la cara. Con la base Stay Matte hice una segunda capa de base para nuevamente unificar el tono de mi piel y cubrir este nuevo pómulo que hicimos con la cera. La sellé nuevamente con polvo translúcido y pinté de plateado ese exceso del pómulo hacia afuera. Luego con la misma paleta NYX Ultimate comencé a pintar los pómulos en tonos azules y con el pigmento azul comencé a dar un aspecto azulado a todo el rostro del alien. Toda esta pintura se hizo dando toquecitos para dar precisamente el efecto de no uniformidad a la piel del alien. Con la misma sombra azul empecé a hacer el contorno de mi nariz y con el lápiz azul que utilizamos al inicio hice unas prolongaciones hacia mi frente. Fui difuminando estas líneas con sombra azul también. Y luego empecé a aplicar una pintura negra para definir aún más estas líneas. Con las sombras en crema de NYX morada y azul comencé a hacer un bosquejo de el esqueleto del alien. Lo que hice fue ir marcando donde iban a ir como una especie de huesos. Apliqué también el tono azul claro para posteriormente irlo difuminando. Con un tono azul más claro fui rellenando los espacios que quedaban y aproveché para ir precisamente uniendo y creando una especie de degradado en estas áreas. Me había pintado la boca de rojo, pero como podrán ver más adelante, al final decidí cambiar. Con la misma pintura azul fui aplicando color en las pómulos que hicimos con cera y también definiendo el contorno del rostro. Me delineé los ojos con un delineador líquido negro
y fui nuevamente definiendo el contorno, siempre aplicando el color a toquecitos para dar ese efecto de puntillismo al rostro del alien. Definí aún más el contorno con pintura negra y pinté el resto del rostro con la pintura azul clara un poco más diluida. Pinté mi oreja con esta misma pintura azul clara y terminé de pintar los espacios que me quedaban en el área del pecho. Con el NYX Liquid Sweat morado me pinté los labios y los delineé con pintura azul. Con el NYX Liquid Sweat fucsia apliqué color en el centro de mis labios para hacer un ombre lips. Luego, con la misma pintura azul que hemos venido utilizando, rellené los espacios que aún quedaban en blanco en mi maquillaje del rostro. Empecé a hacer la forma de la nariz y lo que hice fue delimitar una línea negra alrededor de mi nariz y empezar a engrosarla para dar un efecto precisamente de una nariz más gruesa en este alien. Pinté mis brazos de forma degradada, más oscura en la parte final, es decir, en las manos, y más clara arriba. Repasé nuevamente el sombreado que habíamos hecho en las líneas de la frente y utilicé el delineador glitter plateado de NYX para dar un efecto más brillante en cada una de esas líneas que me quedaron en la frente. Apliqué pega en las esquinas de esas líneas y pegué unos cristales azules. También pegué cristales justo en el borde de estas líneas. Apliqué más pega en uno de los lados de la bowl cap y pegué más cristales de diferentes tamaños, tanto en el área plateada como en mi rostro. Apliqué glitter en el pecho, justamente donde habíamos hecho esa especie de esqueleto, y con la misma paleta empezamos a pintar los ojos. Lo que hice fue aplicar primero una pintura rosada y luego una un poco más oscura para delimitar la cuenca. Luego, con pintura azul fui pintando todo el párpado móvil. Definí un poco más el contorno del rostro y terminé de pintar el brazo que me faltaba. Apliqué también plateado en esta zona para hacer un difuminado. Y seguí con el maquillaje de ojos. Lo que hice fue tomar una pintura azul un poco más oscura y tratar de hacer un corte de cuenca. Luego, con pintura negra, uní esa parte azul con el delineado que habíamos hecho previamente. Apliqué pega en mis labios y apliqué glitter también de color azul. Apliqué sombra también azul en la parte interna de mis ojos y finalmente apliqué máscara. Me puse unas orejas de alien y las pinté en color azul claro para unificarlas con mis orejas naturales. Di los últimos toques para finalmente tomar las escenas y las fotos. Este fue el resultado final del maquillaje. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor déjenmelo abajo. Espero que me apoyen en los próximos días
en las votaciones para poder pasar al top 15 de los Mixed Face Awards Chile. Yo les voy a dejar acá abajo y también en mis redes sociales el link directo para que puedan votar si es que les gustó la propuesta que estoy enviando.